Ponencia, ficha 2, aptitudes vicentinas frente al COVID-19, a cargo del padre Diego Luis Vázquez Marín, Congregación de la Misión. Bienvenido, padre Diego Luis. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me están escuchando? Muevan la manito, tengan la bondad. Sí, me escuchan bien. Bueno. Sí, señor. 90 participantes. Me alegro mucho. Sí, señor. Voy a continuar con el tema que me había pedido sobre las virtudes vicentinas desde la experiencia del COVID. Entonces quiero compartir pantalla. Le pido al anfitrión que me dé la orden para compartir la pantalla, ¿sí? Ya, padre, ya puede compartir pantalla. Bueno. ¿Ustedes están viendo, sí? Sí, señor. Ya, permítame un momentico. Sesiones. Yo amplío la... Espere que Jenny me va a colaborar para ampliar bien la pantalla. Sí, por favor, me dejan compartir pantalla si son tan amables. Denle la habilidad también a Jenny para que me ayude a compartir la pantalla y poderla colocar en... Ya se está compartiendo la pantalla, padre. Sí, ya se está... Aquí no me deja por los iconos. Ya un momentico. Ponga presentación de diapositivas. Arriba. Ah, ya está. Bueno, muy bien, ahora sí. Exactamente. Yo continué con... yo quiero hacer un breve recordés, porque yo en cierto sentido, la última vez que estuve con ustedes, las dos temáticas las metí en una misma, ¿sí? Yo les toqué 4 temas, hagamos memoria, y que es un ejercicio que puede ser un ejercicio grupal. Permítame entonces, yo les había hablado de 4 puntos la vez pasada, manera de recordar, ¿sí? ¿Qué recordamos? Y es como eso. Jenny, devuelva la última nomás, la que está ahí. Yo les había hablado de 4 cositas. Recordemos, hagamos memoria auditiva, visual, táctil, de episodios, de acontecimientos que vivieron nuestras familias y que vivimos nosotros mismos y los miembros del mismo grupo. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué aprendimos del COVID? Lo tocamos la última vez. ¿A qué nos compromete? ¿A qué nos desafía? ¿Y a qué nos lanza el COVID en cosas muy concretas? Había una imagencita que decía, si nosotros no aprendemos a ser más humanos después de esta pandemia, hemos perdido la oportunidad
que Dios nos estaba dando. Y finalmente, actitudes vicentinas frente al COVID. Y yo les decía que más que había que aclarar términos, porque las actitudes son comportamientos, son conductas. Y las conductas, más que ponernos a describir conductas y actitudes, es reforzar valores, porque las actitudes tienen que ser más que todo expresión de unos valores. Lo que hay que discernir en las personas no son tanto las actitudes, aunque las actitudes nos ayudan a reforzar las convicciones. Pero lo más importante es tener en cuenta la tríada: valores, necesidades y actitudes. Y dentro de esos tres elementos están las emociones y los sentimientos. Emociones y sentimientos son superfluos y hacen parte de episodios y acontecimientos, y usted puede reír, puede llorar, puede sentir rabia, y que esos sentimientos son comunes a todos. Pero nosotros como vicentinos y como cristianos tenemos que poner sobre todo el énfasis en las convicciones, en los valores, y que nuestras conductas sean más que todo expresión de valores y no de necesidades. Entonces, por eso yo les hacía esa pequeña aclaración. Y terminaba la vez pasada compartiéndoles un artículo muy interesante de Leonardo Boff sobre las virtudes, las cosas buenas que nos dejó el COVID. Simplemente las menciona. Hablábamos de las virtudes para asumir desde el COVID. Entonces, tomémoslo como virtudes, pero tomémoslo también como valores. Les recuerdo entonces algunas, ¿sí? Hablábamos que fue con lo que terminé para poder empatar con esto. La primera es el cuidado lo esencial. ¿Qué es lo más importante en esta vida? El vivir, el cuidar la vida. Segundo, permítame un momentico. Pero esa diapositiva se me perdió. El valor de la solidaridad, el valor del otro, del autocuidado, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora entramos, tenga la bondad de pasarme. Ahí cacharreamos, pero ahí estaba, así ese era. Pero. Ya. Pero se me perdió. Ya usted me está manejando desde allá. Bueno, entonces yo voy a tomar esto. Voy a hablarles en esta horita que me regalan dos cosas muy sencillas. Los valores, las necesidades, actitudes cristianas y vicentinas se resumen en la bella parábola del buen samaritano. Queridos voluntarios, todas las enseñanzas como vicentinos y cristianos están bien encarnadas en el Evangelio. Simplemente que las características de la pobreza van adquiriendo apellidos según las circunstancias. Ahora, por ejemplo, tenemos que ser conscientes que hay una cantidad de pobres que han surgido a raíz del COVID y que últimamente estamos viendo otros pobres, y lo vemos todos los días en los noticieros, la cuestión de los inmigrantes venezolanos y haitianos. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos caer en el peligro de centralizar temas de acuerdo a las coyunturas. Nosotros tenemos que reafirmar, y lo vamos a ver en esa parábola que les voy a mostrar, que desde la palabra de Dios ya Jesucristo ha colocado el fundamento para nuestras acciones, para nuestros valores y para nuestras necesidades. Entonces, por eso yo continúo con la misma reflexión, pero a esta reflexión dándole un tinte más desde la palabra de Dios. Los valores, las necesidades, las actitudes y emociones cristianas y vicentinas se resumen en la bella parábola del buen samaritano.
ese hombre que ustedes ven en la imagen, que el buen samaritano subió sobre su cabalgadura, puede ser fruto de ¿qué? Del hambre, de la violencia, de la inmigración. Entonces a nosotros no nos debe importar tanto lo que está produciendo la pobreza, que es importante. A nosotros lo que nos tiene que importar es ir a actuar precisamente sobre las víctimas de las situaciones sociológicas. Entonces, porque el COVID va a desaparecer, pidámosle a mi Dios, pero podrán venir otros pobres a consecuencia de otras situaciones, desplazamientos, violencia, guerra, atracos, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la voluntaria vicentina, el cristiano, debe actuar sobre la recuperación de la dignidad del ser humano que ha sido afectado por el COVID o por las migraciones o por otros aspectos sociológicos. Entonces, yo quiero ir más al fondo. Yo quiero ir más al fondo y darles como elementos mucho más sólidos y de valores más profundas, porque ese buen samaritano del que les voy a hablar no se puso a fijarse si ese estaba muriendo por el COVID o por un atraco o porque fue desplazado o porque era inmigrante. Nosotros como vicentinos tenemos que entrar sobre todo a sensibilizar el corazón y reforzar el valor de la misericordia. Y al final quiero, en unos breves minutos, mis amores, en algo que es supremamente importante de lo que está hablando la iglesia hoy, de lo cual nosotros tenemos que entrar en la tónica de la temática del Papa Francisco y de toda la iglesia. Impliquémonos e involucrémonos en los procesos eclesiales de sinodalidad al que el Papa Francisco nos está invitando. Estamos, dos cosas muy sencillas. Retomamos el tema del COVID, pero ¿por qué les digo esto? Porque podríamos narrar la parábola desde las situaciones y consecuencias del COVID. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y como traía el COVID, se desmayó en el camino. Pero pasó un sacerdote, un levita, y como lo vieron que tenía COVID, dio un rodeo. Entonces lo que yo les quiero decir, a nosotros más que importarnos el COVID, nos tiene que importar más la sensibilidad del corazón. Porque ese hombre, que ese samaritano subió a la cabalgadura, vuelvo y repito, es signo del despojo de muchas situaciones sociológicas. COVID, migrantes, trata de personas, desplazamiento social por la violencia, etcétera, etcétera. Sigamos entonces esta niña. Entonces, permítanme una breve reflexión en torno a esa parábola. No la sabemos de memoria, mis amores, y ese es el problema. ¿Sí? Pero yo quiero que esta parábola ilumine bien los valores vicentinos que son los que nos mueven a nosotros. Este texto lo leemos con frecuencia a veces en la fiesta de Federico Sanán, en la fiesta de Santa Catalina Lauré o también en la fiesta de San Vicente. ¿Sí? Entonces, voy a ir hablando cosas muy sencillitas. Se levantó un maestro de la ley para tenderle una trampa y viene la pregunta que es importantísima. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús sencillamente le responde. La respuesta está en la palabra que está escrito en la ley. Me quedo, ahí les hablaba a ustedes, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Queridas voluntarias, oigan bien, a nosotros nos han enseñado que la vida eterna es siempre después de la muerte.
Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. La palabra vida eterna hoy es hermosamente interpretada como ¿qué debo hacer para que mi vida tenga sentido? Lo mismo lo que le preguntó el domingo pasado el joven rico a Jesús de Nazaret. Se acercó un joven, se postró ante Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Maestro, ¿qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido? ¿Qué tiene que hacer la voluntaria para que su vida tenga sentido? Dar y darse a cualquier situación de pobreza. Ayudarle a aquellos que su vida, sus medias vidas están agonizantes a que vuelvan a recuperar. Al final les diré, a curar, a misericordiar, a tocar, a levantar esa vida medio muerta para que cobre sentido. ¿Sí? Esa pregunta es muy importante y desde esa pregunta hay que tenerla en cuenta. Como dice ahí, Jesús lo manda a la escritura. Mis amores, todo está en la palabra. ¿Sí? No es pecado buscar otros textos de espiritualidad como lo hace mucha gente. En la palabra. ¿Sí? San Vicente con mucha frecuencia remitía a la palabra y continuamente hacía referencia a textos bíblicos. Jenny, tenga la bondad. Pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, ¿y qué pasa? El maestro de la ley respondió bien, para yo tener sentido, para que mi vida tenga sentido, tengo que hacer estas 3 cosas o 4. Pónganle cuidado. Primero, hay otro texto donde Jesús es el que responde. Aquí le pone Jesús a responder al maestro de la ley, que sabía lógicamente el texto, como nos pasa a nosotros, mis amores. No sabemos los 10 mandamientos, no sabemos los misterios del rosario, pero a veces nos falta dar el paso a la práctica. Para que mi vida tenga sentido, tengo que amar. Y amar, se los explicaba la otra vez en otra temática sobre la autoestima, al trascendente. Amar al prójimo, fratelli tutti, para hacernos hermanos, y amarse a sí mismo. Con 4 sustantivos muy hermosos. Con todo el corazón, la parte afectiva. Con toda el alma, la parte espiritual. Con todas las fuerzas, la parte volitiva. Y con toda tu mente, la parte cognitiva. Es decir, con alma, vida y sobre. Cuando uno le dice a una persona, te amo con todo el corazón, con todo lo que soy, le está hablando de estas 4 dimensiones del ser humano, que es lo que nos diferencia de los animales. Ama a Dios, ama al otro y ama a ti mismo con todo el corazón, con todos los afectos, con toda el alma, la parte espiritual, con todas tus fuerzas, la parte volitiva y con toda tu mente, la parte cognitiva. Bueno, mijito, vea, queridas voluntarias, eso lo hacemos todo. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Todo no lo sabemos. ¿Sí? Pero Jesús quiere sacarlo de la teoría para llevarlo a la práctica. La teoría, mis amores, no sirve de nada si el amor a Dios y a los demás no determina la forma de actuar. Jesús le dice lo mismo que a nosotros. ¿Quién es mi prójimo? Anda y haz tú lo mismo. ¿Sí? Vive y ama y vivirás con sentido. Vive y ama y sirve y tu vida tendrá alegría. El pecado de la autorreferencialidad. Todo está en función de nosotros. El maldito egoísmo.
Sigamos. Tenga la bondad. Y viene entonces la pregunta nuevamente. ¿Quién es mi prójimo? Este señor está esperando una definición de prójimo. Queridas voluntarias, la Sociedad de San Vicente tiene un lema muy hermoso que dice: ninguna miseria, ninguna pobreza puede ser ajena a nuestro carisma. ¿Sí? Los vicentinos tenemos que servir a todas las clases de pobreza. Enseñar es una manera de ayudar a la pobreza en el alfabetismo, por ejemplo. ¿Sí? Ninguna pobreza puede ser ajena al carisma vicentino. Ninguna voluntaria puede decir: ay, vaya usted visite a ese drogadicto. No, eso lo de la drogadicción le toca a las hermanas capuchinas. ¿Sí? Ninguna pobreza puede ser ajena al espíritu misericordioso que nos enseñó Jesús de Nazaret y San Vicente de Paúl. Entonces, a veces nosotros queremos que nos digan a quién tenemos que servir. Nosotros tenemos que servir a todo ser humano que esté como esa víctima de los ladrones, que lo hayan dejado medio muerto. Esa expresión es muy interesante. Lo dejaron medio muerto. El maestro de la ley entonces quiere justificarse. Bueno, hágame el favor y me dice a quién tengo que servir. No se trata de eso. Tenga la bondad, Jenny, pase rapidito. Entonces, después le sale Jesús con semejante laja de parábola, que tanto esta como Emaús, como el hijo pródigo, son los tesoros más hermosos que nos ha dejado San Lucas. Y viene la parábola. Esta parábola es solo de San Lucas, no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Está perfectamente ambientada. El camino que bajaba de Jerusalén a Jericó era inseguro, lleno de ladrones, salteadores, de caminos que robaban y hasta mataban a los viajeros. Pasemos. En el camino de la vida pasan todas esas circunstancias. Entonces, Jesús comienza que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores. Lo despojaron, lo desnudaron, lo golpearon sin piedad y se alejaron dejándolo medio muerto. Miren la expresión que yo les quiero decir. Esa expresión medio muerto quiere decir que si no pasa a alguien a ayudarle, ese hombre se muere. ¿Cuántos mueren por estar esperando una ambulancia porque no se puede hacer la caridad? Porque o si no, hay que cumplir con unos protocolos. ¿Sí? Esa expresión medio muerto es supremamente interesante porque San Vicente dice: hay que hacer la caridad como quien va a apagar un incendio. Ese pobre muchachón que está ahí está medio muerto, está muriendo. Y bajan estas dos bellezas. El sacerdote da un rodeo, el levita también da un rodeo. Y lo importante del texto es que son dos figuras que tienen que ver con el culto. Hablemos en plata franca: un sacerdote o un obispo o una monja, que tienen un carácter religioso muy grande y que están en función del culto. Pero el culto más hermoso, y me van a poner atención, no es limpiar la custodia. El culto más hermoso es limpiar las heridas del herido. Yo a veces le decía a las hermanas vicentinas: nosotros somos muy celosos para brillar la custodia, los vasos sagrados, pero trapeamos con nuestra lengua, denigramos de nuestro hermano o de nuestra hermana. Una cosa es un ritualismo que nos hace celosos de las liturgias y otra cosa, el verdadero culto que le agrada a Dios,
es que el ser humano viva. Nunca olviden eso, mis amores. Este sacerdote y este levita dieron el paso, y así como dice la canción, acaso por llegar temprano al templo. Mientras que el samaritano se desprograma, iba programado, porque si iba en su burrito y se dirige a ese camino, es porque tenía una misión. Pero para el ser humano, para el vicentino y el cristiano, el corazón vive al acecho de la pobreza. Y a nosotros nos tienes que desprogramar, nos tiene que desprogramar todo pobre. Por eso Tito dice, San Pablo dice a Tito, afirman conocer a Dios y lo niegan con sus acciones. El sacerdote y el levita pertenecen al mundo de lo religioso, del culto, pero no practican la misericordia. El estar en el templo y supuestamente en las cosas de Dios no les ayuda a acercarse a quien les necesita. Esto es una cosa profética, esto es una cosa tajante. El hecho de estar en el templo muchas veces no te hace más humano. El hecho de frecuentar muchos, yo no voy en contra de las oraciones de ninguna manera, pero si el culto a mí no me hace más humano y no me hace salir del templo a socorrer al más necesitado, eso es una falsa espiritualidad. El estar en el templo, vuelvo y repito, y supuestamente pegado a las cosas de Dios, no te garantiza necesariamente que tu corazón se vuelva misericordiado o misericordioso. No miran al herido, se alejan de él, dan un rodeo. Para ellos, el que está ahí tirado es un obstáculo a la actividad que tienen que hacer. En esta y en otras ocasiones, Jesús denuncia la poca coherencia en la vida de los oficialmente buenos, entre comillas. Nosotros los sacerdotes deberíamos ser los oficialmente buenos. A veces somos los que, como muchos médicos, vamos perdiendo sensibilidad y misericordia con los demás. Jenny, tenga la bondad de seguir. Y viene la preposición, pero el que menos se piensa, el que menos imaginaban ustedes, qué imagen tan hermosa que ustedes pueden contemplar. Pero el samaritano, que iba también de viaje porque no estaba perdiendo el tiempo, al llegar junto al herido, se detiene. Los verbos del buen samaritano: mirar, sentir compasión, acercarse, vendar heridas, montarlo en su cabalgadura, llevarlo a una posada, estar con él toda la noche. No aparece ahí, pero implica y implícitamente está. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, ¿qué quiere decir? Que pasó la noche cuidando a esta persona. ¿Quién hace eso, mis amores? A un desconocido. Uno se desmide por el papá, la mamá o el hermano, pero ¿quién de ustedes ha hecho eso? De cuidar a un forastero, llevárselo a un hospital y pasar la noche cuidándolo. Y se cerciora de que se le siga cuidando porque da la plata y quiere y va a volver porque seguramente va a hacer la vuelta que tenía que hacer, pero yo voy a volver y si se gasta algo de más, lo voy a pagar a mi vuelta. Hay una reflexión muy hermosa de un autor que precisamente habla de esto, los verbos del buen samaritano. ¿Sí? Ver, esa mirada, ese sentimiento, esa emoción, lo baja al corazón. De los sentidos y de la cabeza, lo baja al corazón. Y comienza todas unas actitudes, oiga bien, una serie de actitudes y conductas que surgen de un corazón misericordioso. Yo por eso les traje esta parábola,
Ya no la sabemos de memoria. ¿Por qué está limpiándole el aceite, las heridas? Porque esas actitudes que están haciendo brotan de un corazón que siente compasión. Por eso yo pongo el énfasis no en las actitudes, sino sobre todo en el corazón. Usted puede ser muy voluntaria, pero si usted no tiene un corazón misericordioso, usted no se va a poner pilas a buscar medios para ayudar a los pobres. O a veces a un limonero le pegamos una vaciada, tras de que no le damos nada, le pegamos una vaciada. Al menos respóndele, como dice Isaías, al menos respóndele con el saludo, con bondad y con misericordia. ¿Sí? Un samaritano, toda una provocación, porque los judíos llamaban a los samaritanos perros. Eran lo peor para ellos. Y el que menos se pensaba fue el que realmente, porque ese hombre vivía al acecho. Su programa estaba en función de sintonizar con su corazón misericordioso. Seguramente tenía su programa, pero para él lo principal es salvar una vida. Este sí sabe de derechos humanos. Por encima de cualquier cosa, hacer que todo ser humano tenga vida y vida en abundancia. Ningún judío le hubiera considerado como prójimo suyo. Para los judíos, este samaritano es extranjero, hereje, despreciado, cismático. Aunque no tenía un catecismo como el del sacerdote, ni una formación como la del levita, lo primero que hace es detenerse y acercarse. Y despliega toda una serie de actividades misericordiosas, de acciones concretas a favor de restablecer la vida del necesitado. Lo mira, se le acerca, se conmueve, asume el encuentro, deja interpretar por la necesidad de otro, lo cura, todo lo hace movido por un corazón tocado por la compasión. Ahí está todo. Ahí está todo, mis queridas voluntarias. No tanto las actitudes. Hay que sintonizar el corazón para que sea misericordioso. Porque el Papa nos lo decía, somos de esa larga lista de personas que hemos sido misericordiados por el Padre. ¿Sí? Y entonces, después del ejemplo, viene la pregunta. Tenga la bondad, Jenny. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en las manos de los salteadores? No es una pregunta que hay que hacer para que me respondan de afuera para adentro. Ahí está la gran diferencia y ustedes ya la sabían también. No es estar buscando a quién hay quien servir, sino de... ¡Ay, me arrastras arriba! ¡Allá arriba! No hay que estar buscando listas de personas pobres a quienes servimos o no servimos. Vuelvo y repito, para un vicentino, cualquier forma de pobreza no puede ser ajena al espíritu del carisma. Entonces la pregunta no es, Sandrita como presidenta nacional o cada una de las especies, ¿a quién tenemos que dedicarnos? ¿A qué pobres vamos a servir? No se trata de eso. Se trata que si tú como vicentina y cristiana entendiste la parábola, te tienes que preguntar de quién soy yo cercano. ¿Sí? Yo soy prójimo de quién, a quién me acerco. El buen samaritano, y responde pues el experto en Biblia, pues supongo que aquel que tuvo compasión de él. Pues mi hijito ha respondido bien, deje de hablar tanta basura, coja juicio y póngase a servir. No estás deprimido, estás desocupado, dice Facundo Cabal. No estás triste, no estás deprimido.
Lo que pasa es que estás desocupado. Póngale ritmo a su vida, salga, deje esos miedos. Y como es ese buen samaritano, bájese su zona de confort, de su caballo, salga de su sala, de su comodidad y vaya, comparta la vida y dése cuenta que allá afuera hay gente que está agonizando, que si no le tendemos la mano pueden morir. Jesús nos pregunta si nuestro corazón es compasivo, si al ver a un hermano en necesidad se nos conmueven las entrañas y actuamos en consecuencia. San Vicente diría también, aquellos que dicen ser cristianos y que ven a un pobre en necesidad y no hacen nada por él, eso no es ser cristiano, eso es un cristiano en pintura, eso es ser peor que las bestias. Entonces, por eso, Jesús nos pregunta hoy, queridas voluntarias, si nuestras actitudes corresponden a un corazón misericordioso. Si tú tienes un corazón misericordioso, tú a cualquier persona en necesidad le haces el bien. ¿Sí? Jesús antepone la compasión a cualquier tipo de exigencia ritual. Ese buen samaritano se bajó de su cabalgadura y no se puso y le hizo la caridad. No sabemos si fue un negro, porque entre las voluntarias hay algunas que son racistas. ¿Sí? No se fijó si era flaco, homosexual, hombre o mujer, o africano, o venezolano, o haitiano. Simple y llanamente le quitó cualquier apellido y simplemente se dedicó a que esa vida que estaba muriendo, esa medio vida, pudiera ser restituida. Esto es muy importante porque a veces nosotros somos los que condicionamos nuestra acción caritativa por una serie de prejuicios, de reglas y de normas. Hay que servirle a todo el mundo hoy. Hoy, porque nosotros durante un tiempo nos creíamos los creyentes. Alerta, católicos, llegaron los protestantes. Nos sectarismos pendejos y bobos que le han hecho mucho daño a la iglesia. ¿Sí? Somos nosotros los que nos vamos a salvar y que los otros son los malos. Ese buen samaritano no se puso, se bajó del caballo, ay, yo como era, y como vio que era un negrito, entonces se devolvió. No, un hombre, ese hombre puede ser usted. Un haitiano, un venezolano. Jesús, el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios y es el resumen de toda la vida cristiana. Se realiza en la práctica sirviéndoles en personas necesitadas que encontramos en el camino de la vida. Es la experiencia de Jesús. Jesús es el buen samaritano por excelencia, que frecuentemente recordó: misericordia quiero y no sacrificios. Jenny, tenga la onda. Y entonces termino. ¿Por qué termino con esto así? ¿Y por qué este texto? Vuelvo y se lo repito. Porque es que podrán venir otras pestes, podrán venir otras situaciones sociológicas que van a generar más pobreza. Y más que fijarnos en las actitudes que tengamos ante el acontecimiento del COVID, lo que más tenemos que hacerle fuerza es a crear un corazón misericordioso. Jesús le dijo entonces a ese maestro que se las daba de sabio: vete y haz tú lo mismo. Deje de estar con tanta teoría, desacomódese, desinstálese, bájese de su caballo, usted póngale al caballo el nombre que quiera, bájese de ese entretenimiento en las redes sociales, bájese de esa sala de belleza, bájese de ese estrato cómodo, bájese de tantas situaciones que le han impedido por muchos tiempos no darse cuenta de la realidad sufriente de los pobres. Por eso se los coloqué en mayúscula y con letra grande.
Querida voluntaria Vicentina, levántate tú también. Deja tus miedos. Sal. ¿A qué? A sanear, a escuchar, a saciar, a misericordiar, a darte cuenta que son muchos los que están sobreviviendo y que sin nuestra ayuda esa media vida puede desfallecer. Termino con esto, esta primera parte, ¿no? Querida voluntaria, desacomódense, desprográmese, devuélvase un momentico allí. Desprográmese. Vaya y encontrará historias de vida, la cosa más interesante. Las historias de vida que escuchan, que entrevistan a veces los periodistas allá en Antioquia, donde llegan en Necoclí. Dios mío, qué historias, qué sufrimiento. Esas personas que murieron estos días. Y hay gente que se aprovecha de la necesidad de los pobres. Les cobran más. Esos pobres negritos de Haití, pero no faltan los estafadores y aumentan el precio del pasaje. Todo lo contrario, ¿cómo sacamos tajada de estos miserables? Pero Dios los va a juzgar por todo eso. Entonces, de la pregunta, al preguntar quién es mi prójimo, esperando una lista de a quién vamos a servir, la pregunta tiene que ir al interior del corazón de cada uno de ustedes. Yo, Carmen, Jenny, Sandra, Diego, ¿de quién soy cercano? ¿Qué pobres? Y los pobres saben a quién pedirles y a quiénes no. Y eso lo vive uno también en la comunidad. Ay, su merced está doña Teresa. No, no está, pero está Carmen. No, porque esa vieja es muy despiadada. Hay personitas que se ganan el título de madrecita, padrecito, Dios lo pague, Dios lo bendiga. No, a esa vieja no, porque es muy mal geniada y esa nos trata mal. ¿Sí? El título, por eso dice Isaías, es hermoso. ¿Sí? Si tú le respondes, si trata mal, o si un pobre te maldice, Dios saldrá a su defensa. Como les decía yo en la fiesta de San Vicente, la gente, lo que es con el pobre es conmigo. Lo que es con el pobre es conmigo. A los pobres me haces el favor y no me los humillas. Así como cuando peleábamos en la escuela, un hermano mío, a un hermanito mío le pegaron, lo que es con mi hermano es conmigo. Nosotros los vicentinos tenemos que decir, lo que es con el pobre es conmigo. Nadie que lo defienda, yo lo defiendo. La duda sobre quién es mi prójimo, para quién soy prójimo, se resuelve cuando voy y hago lo mismo. Cuando no paso de largo ante los problemas sociales, el paro, la inmigración, los desplazados, los pobres dejados por el COVID, el hambre, el frío, los que viven sin sentido, las víctimas del acoso, la explotación sexual, las víctimas de la violencia, y sigamos con la lista desde nuestras propias localidades. Ustedes saben muy bien cuáles son los apellidos de pobreza que les podemos poner, no necesariamente los del COVID. Y vuelvo y repito, más que hablar de actitudes, empeñémonos en educar un corazón misericordioso. El prójimo no aparece en el momento y a la hora que yo tengo programado. Óiganlo pues. Ese buen samaritano salió a hacer una vuelta y dentro de la agenda no dice a las 9 encuentro con el pobre. Somos nosotros los únicos que nos programamos. El pobre está allí en cualquier momento. El pobre no aparece en el momento y la hora que yo tengo programado. El pobre aparece, surge de repente, haciéndome acortar distancias, suprimir barreras, cambiar mis planes. Sí, increíble, ese hombre dejó todo
se desprogramó, como el COVID que nos desprogramó a muchos y nos hizo sentarnos a pensar en otras cosas. Suprimir barreras, cambiar mis planes, modificar mi itinerario, cuando me están esperando un montón de cosas y deberes importantes, entre comillas. Jesús me invita a actuar ante las sorpresas de cada día. La palabra está dicha. Es nuestro turno, queridas voluntarias. A cada uno nos toca responder. Nos dirá San Vicente la imagencita que les puse. Así pues, hermanos míos, vayamos y ocupémonos con amor nuevo en el servicio de los pobres y busquemos incluso a los más pobres y abandonados. San Vicente. Así. Así pues, hermanos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los pobres. Jenny, Incluso. sigamos y terminamos con esta. Seguirte hoy, Señor Jesús, es hacerse uno con los pobres, mancharse las manos trabajando con ellos, apostar por su dignidad, ser uno de ellos. Seguirte a ti es haberte descubierto en los rostros necesitados, en los que lloran de miedo, es hacerse solidario de su destino incierto. Bueno, ahí podríamos colocar. Bueno, yo quería simplemente decirles eso, porque es que el Evangelio está todo, mis amores. Trabajémosle el corazón, sensibilicemos el corazón, y de un corazón misericordioso brotan una cantidad de acciones solidarias hacia los demás. Actitudes de bondad, de escucha, de misericordia, ocuparnos de los demás y ayudarles a todos, independientemente de su religión, de su orientación sexual, de su raza, de su país, de su estado, de su estrato. Jenny, pasemos. Y yo voy a pasar rapidito, porque yo continué, si les llega esto, que ya se lo mandé a Jenny, que lo puedo, es continuación, está en la misma presentación, ¿no? Es que yo quiero terminar con 10 minuticos, con algo que de lo que se está hablando mucho y que yo quiero que también nos actualicemos en estos temas que el Papa nos quiere presentar. Es el tema de la sinodalidad. ¿Sí? Esa palabra sínodo viene de dos palabras griegas. Sin, que es completamente contraria a nuestro español. La palabra sin es con. Sinodalidad, odos, sin odos. Odos es camino. Por eso la palabra ex-odos es salir del camino. El libro del Éxodo. Los israelitas salen. El éxodo, la salida. Y es salir fuera de un camino. Entonces este querido Papa, bendito Dios, tiene unas intuiciones hermosas. Ha sido criticado por una gran mayoría de obispos ortodoxos, como todos esos maestros de la ley, fariseos o levitas, que se creen dueños de la verdad, como ese maestro de la ley soberbio, pues vamos a poner a este man a prueba a ver qué es lo que sabe. Y se fue con la cola entre el rabo cuando Jesús le dice, vaya y haga lo mismo y deje de estar dando lora, deje de estar justificándose en racionalismos, en burocracias. Y entonces, mis amores, ¿qué quiero yo? Porque esto es lo que estoy haciendo también, y también con mis cohermanos y con todos, impliquémonos e involucrémonos en los procesos eclesiales de sinodalidad al que el Papa Francisco nos invita. Y yo quiero que ustedes desde las localidades vayan a sus parroquias, porque se están iniciando ya se iniciaron unas asambleas, incluso el Papa ahora el 9 de octubre comenzó a darle apertura a todo este camino sinodal
que nos conducirá al sínodo que se va a hacer sobre la sinodalidad. ¿Qué es lo que quiere el Papa? Dejemos, vea, esto es muy hermoso, yo no voy a alcanzar a darles todo, pero es que siempre se dice lo mismo. Ay, es que el padre, que es el obispo, es que esto y lo otro. Llegó la hora, mis amores, de que ustedes también levanten la mano y participen. ¿Sí? Que hagamos realidad lo que hizo el Concilio Vaticano II, de que la iglesia primero es pueblo de Dios. Que la iglesia no es el papa, no es el obispo, que el papa y los obispos también son fieles por el bautismo y que el bautizado más pequeño tiene igual dignidad que el Papa Francisco y que nuestro obispo o arzobispo. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia de hoy. Porque dentro de la misma iglesia católica, oigan bien, hay una cantidad de diferencias y de pareceres, y usted mismo se ha dado cuenta. Este padrecito da permiso, el otro no da permiso. Este padre le gusta a este le gusta lo otro. Dentro de la misma iglesia, lastimosamente, faltan muchos signos de comunión y de fraternidad. Y qué vergüenza con ustedes. Ustedes se han dado cuenta de peleas entre sacerdotes. No que se den puño, pues, pero que el uno habla mal del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en nuestros grupos, porque eso sí, eso es por parejo, mis amores. Entonces, esto es una invitación espiritual muy hermosa a que nos sintamos como iglesia, a unirnos en este camino de construir una iglesia juntos. Tenga la bondad, Jenny. Ahí está el lema, ahí está el icono, ¿sí? Ustedes ven ahí como un espíritu con las alas abiertas y ustedes ven ahí en el dibujito la diversidad de colores. Hay una persona discapacitada, hay una monjita, ahí va el papa o el obispo, ahí va un niño, ahí va un anciano. Es decir, sínodo 2021 al 2023, que es lo que es un sínodo que, a diferencia de muchos otros sínodos, este sínodo va a ser muy alimentado por el aporte de todos los laicos. El Papa dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio, por una iglesia sinodal, con 3 sustantivos supremamente importantes que ya también se había hablado hace mucho tiempo: comunión, participación y misión. Comunión porque somos iglesia por el bautismo. Participación, todos hemos recibido el mismo espíritu. Y misión, todos debemos hacer algo por el evangelio y por mejorar la misma imagen de la iglesia. A nosotros, los hermanos separados, sí nos dan duro cuando un sacerdote comete una embarrada. Y también porque nosotros, como iglesia, también dejamos de qué hablar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver todo esto en muchas iglesias. Y el tema del Papa, a partir de ahora, desde octubre hasta el 2023, y en las parroquias se van a abrir, o sea, ya se están abriendo grupos. Entonces yo les pido a las voluntarias que, si no son todas, al menos se averigüen en sus parroquias qué asambleas, qué reuniones están haciendo para participar, para poder expresar y comunicar, porque tenemos que salir de ese clericalismo que siempre es el cura el que hace todo, o el obispo el que hace todo. Esto es una dinámica extraordinaria de una pedagogía de comunión y de participación. Entonces, yo les dejo estas presentaciones, voy a mirar algunas nomás, pero es como un abrebocas a este tema. Sandrita, que en otra oportunidad busquemos otro espacio, pero que le trabajemos a esto. El padre Gabriel Naranjo, vuestro asesor, también está muy involucrado y muy untado de esto. Y algunas de estas diapositivas las he tomado también del padre Guillermo Campuzano. Sandrita, esto fue lo que nosotros en la reunión de Jucovi tratamos como tema de fondo de formación.
y nos comprometimos desde nuestras ramas a ir fomentando en nuestros grupos e ir invitando a nuestros laicos a que nos involucremos en este proceso de participación en este camino hacia el sínodo sobre la sinodalidad. Jenny, tenga la bondad. Entonces, algunos elementos para entender el sínodo, ¿sí? Aspectos claves, ¿sí? Pase, tenga la bondad. Todo esto, toda la iglesia está metida en esto. Venezuela, y de esto ustedes van a encontrar muchas, todo lo que ustedes quieran. Métanse también en la página de la conferencia episcopal y ahí van a encontrar conferencias. Durante todos estos días nos han invitado a unas conferencias virtuales, pero la cosa más hermosa y extraordinaria. Entonces, en el trasfondo de todo esto hay una espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad? La espiritualidad del caminar juntos. Padre, no esté haciendo usted lo que le dé la gana. Cuente con los laicos. ¿Sí? Entonces, esta espiritualidad del caminar juntos está destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona humana y del cristiano, de las familias, de las comunidades. ¿Cómo formamos a las personas, en particular aquellas que tienen funciones de responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, para hacerlas más capaces de caminar juntos? Hay líderes que ni siquiera son líderes, que siempre quieren hacer lo que ellos quieren y que si alguien piensa diferente, se emberracan o vienen las discusiones y las peleas. Si esto logramos nosotros, ustedes voluntarias, encargadas de los grupos, ir metiéndonos en la pedagogía de la espiritualidad, de la sinodalidad, de caminar juntos para construir metas juntos, esto sería lo más hermoso. ¿Qué formación ofrecemos para el discernimiento y para el ejercicio de la autoridad? ¿Qué instrumentos nos ayudan a leer las dinámicas de la cultura en la cual estamos inmersos y el impacto que ellas tienen sobre nuestro estilo de vida? Jenny, tenga la bondad. ¿Cuáles son los objetivos del sínodo? Hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la iglesia en la historia y nos llama también a ser juntos testigos del amor de Dios. Vivir un proceso eclesial participado e inclusivo que ofrezca a cada uno en particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales. Reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y los carismas de todas las personas. Pase, Jenny, ahí les dejo los objetivos. Los objetivos es formar familia, trabajar juntos, construir proyectos de pastoral juntos, reconocer la riqueza de los otros, no solamente de los clérigos, la riqueza de los carismas. Hay párrocos que no simpatizan absolutamente para nada con la vida consagrada. A ustedes les ha tocado eso, este cura, padre, nosotros somos voluntarias vicentinas, o yo soy una reparto yo, porque no le toca al padre. Yo creo que a ustedes les ha tocado mucho y les ha dolido dar con sacerdotes que no delegan absolutamente nada y que quieren hacerlo todo ellos. Experimentar modos participativos de ejercitar la responsabilidad. Un sujeto creíble, bueno, etcétera, etcétera. Pase, tenga la bondad. Y yo quiero, para terminar ya, vaya, Jenny, les dejo esto, pero que de pronto en otra oportunidad podemos profundizar, ¿cierto, Sandrita? Jenny, váyase a la última. Ahí les dejo un material muy interesante, sobre todo una conversión, primero de nosotros los curas. Usted no es la mamá del chivo, padrecito. La iglesia es de todos. Esto implica una metodología, una espiritualidad. Y también nosotros como familia vicentina, somos un ejemplo de sinodalidad. Nuestro Jucoy, por ejemplo. Esto a formación es un signo de sinodalidad. Entonces, déjenmelo ahí, háganme el favor. Yo termino con esto, ya después ustedes
Y les coloco esta última porque, como nos dice el padre Guillermo Campuzano, queridas voluntarias, es la hora de hacernos sentir como iglesia, a participar de estos procesos de comunión, participación y misión. Queremos una iglesia más humana y participativa, pero eso no se logra sin nuestra ayuda y sin nuestra participación. Tomen la palabra, levanten la mano para pedir la palabra, vayan, hablen, participen, digan lo que no les gusta, lo que les gusta, qué quisieran hacer como iglesia, como miembros de la parroquia. Es la hora de levantar la mano para pedir la palabra y de hacerse sentir. Uno va y visita familias. Ay, padre, es que ese padre es así. Nosotros teníamos este grupito, acabó con ese grupo, pero no se puede decir nada porque qué pena decirlo, se emberraca el cura. No deja, hay unos que abren sus parroquias, llega otro y coloca rejas. Esa es la realidad de nuestra iglesia, pero el Papa Francisco, muy querido, nos quiere ayudar. Y hay gente que no le camina esto. Hay obispos, oigan, ustedes se van a sorprender, hay obispos que no están en sintonía con el Papa por esas cosas. Pero esto es muy del Evangelio. Esto es muy de la Fratelli Tutti. El Papa, por ejemplo, sobre todo con la exhortación Evangelii Gaudium, donde nos tira duro al clero, donde se nos pide por Dios, nosotros no somos dueños de Jesucristo, nosotros no somos dueños de la iglesia, nosotros somos iglesia todos por el bautismo, con la Laudato Si, nos pide unas relaciones más de cuidado con la naturaleza y lógicamente con la última encíclica sobre Fratelli Tutti, nos ayuda a tomar conciencia sobre el valor del otro para considerarlo hermano y coloca como fundamento bíblico la parábola que les acabé de exponer sobre el buen samaritano. Perdonan que no continúe, tengo otro compromiso, estoy aquí en Medellín con el seminario, tengo ahora otra reunión, ahí les quedan esas cositas, esas diapositivas son muy fáciles de entender. Yo simplemente quería hacerles un abrebocas para que se metan en el tema de la sinodalidad, de que es la oportunidad de que ustedes como laicas nos ayuden a acabar con ese clericalismo que le ha hecho mucho daño a la iglesia y que desde el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, tan bello que celebramos su fiesta hace poquito, la intuición de él, una iglesia más participativa, menos jerarquizada. Y el Papa quiere, sobre todo, que tomemos la palabra, que nos escuchemos y que participemos y que nos sintamos responsables en los procesos de cambio en nuestra querida iglesia. Porque como estamos, esto no funciona. ¿Sí? Porque por mucho tiempo los curas, los obispos, las jerarquías eran los que tomaban la palabra. Esto va a ser un sínodo de muchas implicaciones para que el laicado tome protagonismo. Yo siempre he dicho que esa exhortación Christi Fideles Laici la hemos metido otra vez en debajo del colchón y es la hora también de volver a desempolvar todo ese liderazgo que ustedes tienen como mujeres que tienen una identidad vicentina muy arraigada y que hacen mucho bien a la iglesia. Dios los bendiga y que pasen buena noche y que recuerden que las quiero mucho.